nos ha llevado a preguntarnos si realmente existe violencia en los centros educativos, sobre todo del archipiélago, y si esa violencia está yendo en aumento y a qué se debe. Bernardo Huerga es el defensor del profesorado del sindicato AMPE en Las Palmas. Señor Huerga, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación y gracias por poner el foco en la problemática educativa, que siempre es de interés general. Yo creo que sí lo es, y la primera pregunta es obvia. ¿Existe violencia en los centros educativos? Bueno, yo creo que el caso que hemos conocido en Andalucía es excepcional, eso en primer lugar. Aquí en Canarias yo llevo más de 30 años trabajando en educación y no he conocido un caso parecido, ¿vale?, con agresión con arma blanca, pero sí que es verdad que de manera excepcional y de manera puntual sí que ocurren episodios de violencia en las aulas, incluso en edades más tempranas, ¿no? Y además recientemente recuerdo el curso pasado, a final del curso pasado, tuvimos un caso en Las Palmas de agresión de un menor, incluso de educación primaria, y no fue con arma blanca, pero fue con su propio cuerpo, porque suelen ser niños muy fuertes, niños incluso pues diagnosticados con trastornos agresivos, ¿vale?, que tienen que ser escolarizados en un centro ordinario, no en un centro específico, porque la normativa así lo marca. Y luego lo que sucede es que en los centros ordinarios, en los colegios normales, por llamarlo así, no se cuenta con los medios necesarios para poder atender ese tipo de diversidades, que por cierto cada vez son más en la escuela pública. Cada vez llegan más niños, más niñas con determinadas especificidades, sobre todo problemas de trastornos del comportamiento, ¿vale?, que tienen que ser atendidos en estos centros ordinarios, porque así lo marca Europa, y se carece de medios necesarios, porque claro, para atender a niños así habría que tener auxiliares, habría que tener pues enfermeros o enfermeras, etcétera, etcétera. ¿Ha notado usted un aumento de las agresiones en los últimos años? Y si se produce ese aumento, ¿de qué tipo son las agresiones que se dan hoy en día? Bueno, hay aumentos puntuales, ¿vale? Aumentos puntuales, yo creo que sobre todo debido a que cada vez hay más sensibilidad sobre determinados comportamientos y que cada vez etiquetamos, por llamarlo así, determinados comportamientos hacia los iguales, hacia el resto de compañeros, hacia el profesorado, como una agresión, ¿vale? Casi todo el entorno de las agresiones en los centros, al menos aquí en Canarias, tiene que ver con lo que comentaba antes, con trastornos del comportamiento, con la necesidad de escolarizar a esos niños sí o sí en un aula ordinaria, y con esa carencia de recursos por parte de los centros para poderles dar la debida atención educativa a este tipo de alumnado. Se necesitan profesores de pedagogía terapéutica, se necesitan más profesores, más docentes de orientación, se necesita personal de enfermería, personal sanitario, porque esta casuística yo creo que además es general en la sociedad. Y los centros educativos no son más que también un reflejo de la propia sociedad. Y esa sería lo que está comentando, las estrategias de prevención de este tipo de situaciones. No, sin duda tiene que ir por esa vía. Sí. Las administraciones educativas en este caso tienen que poner más recursos para poder atender de la manera adecuada a este tipo de alumnado. Repito, desconocemos y ahí están pues otros especialistas que podrían dar luz sobre este tema, porque cada vez más nos llegan niños, niñas con problemáticas agresivas a los centros educativos. ¿Cuál es la razón? Pues repito, hay especialistas que nos pueden decir por qué razón, pero esa es la realidad. Enseguida se lo vamos a preguntar a una psicóloga, porque vamos a hablar también con una psicóloga en un instante. Le pregunto si se está desarrollando la ley de reconocimiento del profesorado. Claro, esa es otra de las cuestiones, ¿no? Es decir, la ley que reconoce al docente como autoridad pública en el ejercicio de su función, es decir, un docente, cuando es docente, ejerce su profesión en el aula o dentro de un centro educativo, debe tener la misma consideración que un policía o con un juez cuando está, o una jueza cuando está en esa tarea, ¿no? Esto en Canarias, aunque aparece en la Ley Canaria de Educación, sin embargo, no se ha desarrollado suficientemente. Necesitamos una normativa que desarrolle, pues, articularmente qué significa que el docente es autoridad pública en el ejercicio de su función. Yo creo que esto también ayudaría a resolver muchísimo, pues, determinadas casuísticas que se dan en los centros educativos que tienen que ver con la agresión o con la falta de respeto, vamos a utilizar esa palabra, al profesorado. Señor Huerga, buenos días. Un poco sobre esto que acaba de decir. El caldo de cultivo, y le pregunto si en ese contexto se ha incrementado la conflictividad, es un poco, pues,
pues esta tendencia de la que se habla mucho, no sé si está cuantificada, ¿no? De la pérdida de autoridad del maestro en el aula. Sí, yo casi todos los problemas que tienen los docentes en el aula, el problema principal que tiene un docente en el aula es la imposibilidad de dar clase. Es decir, no puedo ejercer mi trabajo, no me dejan ejercer mi trabajo, ¿vale? ¿Por qué? Porque cada vez más el docente tiene que ganarse esa autoridad, eso supone un esfuerzo importante, ¿vale? Eso además supone por parte de la administración de recursos también formativos, es decir, hay que formar al profesorado para, cada vez más por cierto, para poder llevar un aula convenientemente, para poder atender a un alumnado que por cierto no deja de ser aulas grandes, no dejan de ser aulas abundantes, porque España y Canarias estamos a la cabeza del número de alumnos por aula y cada vez pero se ha reducido, o sea, respecto a hace décadas. Sí. Bueno, está claro que la ratio es más baja, ¿no? O sea, sí, se ha reducido sensiblemente, pero sin embargo la problemática ha aumentado, ¿vale? Cada vez te encuentras más alumnos de mayor diversidad, y por no hablar de diversidad cultural, ¿vale? Porque aquí en Canarias es algo muy claro. Te puedes encontrar en un aula, sobre todo en determinadas zonas sur de las islas, o en islas no capitalinas, pues de diversos países, ¿no? Te puedes encontrar en un aula, pues, un chino, un vietnamita, un peruano, etcétera, etcétera, que vienen de culturas diferentes, incluso alumnado que ni siquiera habla en español y que tiene un auxiliar al lado. Te puedes encontrar realidades como en un aula, como hubo hace un par de años aquí, en la isla de Gran Canaria, un aula de primero de la ESO, donde había 4 adultos que eran auxiliares que estaban en el aula con el profesor, porque había niños que necesitaban ser atendidos de una manera diversa, ¿no? Entonces, cada vez es más complicada la educación, cada vez se complica mucho más y el docente necesita más herramientas. Buenos días, señor Huerga. Como la sociedad, ¿no? Que cada vez es más complicada también. Yo le quería preguntar si la conflictividad, si los problemas, estos problemas de los que usted hablando, va por barrios. Si tiene relación con la situación socioeconómica del lugar donde está el centro de educación. Sin duda. Este es el gran hándicap que yo creo que tenemos y uno una de las maneras de solventarlo, ¿no? Entender que la conflictividad tiene que ver también con la situación socioeconómica del contexto social en el que está el centro educativo, ¿eh? Tiene mucho que ver. De ahí sí que es verdad que la administración educativa sí que implementa, sobre todo en el tema de las ratios, determinados criterios en función de ese contexto, en función de dónde está ese centro educativo. Y no podemos desligar de ninguna manera lo que es la conflictividad, la convivencia en un centro educativo con lo que es la situación socioeconómica de las familias, ¿vale? Pues recientemente yo visitando un centro educativo de un determinado barrio de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria me comentaban eso, y me dicen, mira Bernardo, es que las familias, los padres, las madres no saben ni utilizar un ordenador, es decir, no tienen acceso a una cuenta de internet o no saben registrar un papel, no saben hacer una matrícula. Es decir, esto influye de una manera evidente pues en sus propios hijos, sus propias hijas. Bernardo Huerga, defensor del profesorado del sindicato AMPE en Las Palmas. Muchísimas gracias por habernos dado su opinión esta mañana sobre todo lo que está ocurriendo y cómo podría sobre todo solucionarse esta situación, ¿no? Que es con prevención, ¿no? Al final lo que hemos hablado. Al final es además de una manera interdisciplinar. No solo podemos solucionarlo desde la escuela, sino también pues como comentábamos antes, desde la propia economía, ¿no? Mejorar la economía del país. Bernardo Huerga, muchísimas gracias. Buen día. Gracias a ustedes. Buen día. 7